Inmediatamente el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto. Jesús estuvo allí durante 40 días y Satanás lo puso a prueba. Estuvo entre los animales salvajes, pero los ángeles lo cuidaban. Marcos 1, versículos 12 y 13. Después de su bautizo y de un largo ayuno, Jesús es confrontado por el diablo. Lo primero que hay que saber cuando leemos sobre las tentaciones de Jesús, ya sea en la versión corta de Marcos 1 o las versiones extendidas de Mateo y Lucas 4, lo primero que hay que saber es que estos hechos no fueron registrados con la idea de ayudarme a soportar la tentación. Por supuesto, es un texto muy usado para hablar de esto. Sin embargo, hoy vamos a descubrir cómo, de hecho, la idea central es el cumplimiento de una profecía. En mi congregación, espero que en la suya también, cuando tenemos estudio bíblico, lo hacemos los lunes, cuando vamos a llegar a un nuevo texto, una nueva porción de la Biblia, hacemos una primera lectura del texto. Entonces, ¿qué hacemos en la primera lectura? Es una lectura rápida, describimos luego cómo nos hace sentir, qué pienso yo, cómo me imagino que pasó. Me puedo poner en el lugar de uno de los protagonistas, como si yo fuera el centro de atención en ese momento. Hablar de las teorías de conspiración, todo se vale. En esa primera lectura vamos versículo por versículo. Ok, ¿qué pienso de esto? ¿Cómo me hace sentir? ¿Cómo creo que pasaron las cosas? ¿Será cierto? ¿No será cierto? Se vale todo. De ahí pasamos a una segunda lectura, donde ahora sí el texto vamos a dejar que nos hable. Analizamos el contexto, las variables culturales, lo que está alrededor inclusive del texto que estamos leyendo, para llegar a la verdad, a la verdadera intención del texto tal y como fue escrito. No como yo lo interpreto, como me hace sentir, sino la realidad de su significado. ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? ¿Por qué realizamos más de una lectura? Porque quedarnos en la primera lectura es de hecho bastante peligroso. La razón, básicamente son dos razones. La razón número uno por la cual es peligroso es porque el texto no se trata de mí, yo no estuve allí, yo no viví en ese momento, no soy uno de los personajes. La segunda razón, todavía más peligrosa, es que nos desvía de ver a Jesús en la historia. Sabemos que la Biblia, de principio a fin, de tapa a tapa, como decimos, cuenta la historia de Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Él es el tema central. Entonces nos desvía de aprender quién es Él, cómo es Él, qué estuvo haciendo en ese momento, si fuera porción del Nuevo Testamento o alguno de los Evangelios, o inclusive en cualquier otro libro encontramos referencias a Él. Entonces, si yo me distraigo, si me voy en esa primera lectura nada más, me pierdo de encontrarlo a Él en ese texto que estamos viendo. Por lo que he visto, creo que tendemos a quedarnos en una primera lectura, al menos en esta porción de la Biblia, porque es un comentario que sale casi en el acto. Hermano, ¿cómo fue que Jesús venció la tentación? Ok, ves, citando palabra, porque las tres partes en las que Satanás tiene este diálogo con Jesús, no las vamos a tocar hoy, son muy conocidas. En esas tres partes Jesús lo que hace es citar porciones de las Sagradas Escrituras. Entonces, claro, llega el comentario: hermano, por eso es que tenemos que estudiar la palabra. Y gloria a Dios, aleluya, dice el resto de la iglesia. Y la verdad es que es cierto, tenemos que hacerlo, es verdad, eso es verdad. Sin embargo, no es el objetivo central de esta parte de la Escritura. El objetivo de este texto no es tanto ayudarme a mí a lidiar con la tentación, sino como Jesús la superó por amor a nosotros y porque Él era nuestro Salvador. O sea que se trata de Él, no se trata de mí. Se trata de lo que Él ha hecho por mí y no de lo que yo debo hacer por Él. Si somos un toque observadores, podemos ver cómo en estos tres relatos de Marcos, Mateo o Lucas hay algún factor en común, hay una pista
que nos lleva a ver, a alcanzar, como dije al principio, esa verdadera razón, ese verdadero motivo por el cual esto es en realidad el cumplimiento de una promesa. Esa es la idea central. Entonces, por ejemplo, en Mateo, dice: el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Luego en Marcos dice: inmediatamente el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto, donde Satanás lo puso a prueba. Y luego en Lucas dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue llevado por el Espíritu por el desierto durante 40 días, siendo tentado por el diablo. Entonces, aquí el Espíritu Santo está actuando, lo sabemos. Satanás es definido según las Escrituras como el príncipe de este mundo y ha usurpado la autoridad que Dios le dio a Adán en el principio. Originalmente, en Génesis 1, Dios crea a Adán a su imagen y le da dominio sobre toda la creación. Ahora el Espíritu Santo está llevando a Jesús al campo de batalla. El Espíritu es el centro, es la conexión entre la base de operaciones en el cielo y lo que Jesús está haciendo aquí en la tierra. Y en este momento algo va a pasar por primera vez en la historia de la humanidad. ¿Nani? Un hombre, Cristo, Jesús, el nuevo Adán, entra en territorio ocupado por el enemigo. Un jardín que el enemigo ha convertido en un desierto. Y lo enfrentará, resistirá sus mejores ataques y lo conquistará. Por esto es que la narrativa de la tentación es de hecho el relato del cumplimiento de una profecía, la que está escrita en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Jesús, habiendo ayunado, dando vueltas por el desierto todos estos días, lucha esa batalla y la gana. Indudablemente habrían muchas más batallas antes de que terminara la guerra, pero esta es una victoria destacable. Y por esto es que podemos decir que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por eso, cada vez que pensemos que tenemos una victoria en Cristo, recordemos que al mismo tiempo en realidad es por la victoria de Cristo. Y ahora vamos a nuestra sección, el trono de la gracia. El trono de la gracia también es recordar que Dios me está viendo, pero no para castigarme, sino porque me ama. Y me está viendo porque quiere que yo lo vuelva a ver. Me está viendo porque quiere mi atención, quiere que yo lo conozca y que tengamos una relación. Eso es también ir al trono de la gracia. Y para que podamos meditar en ese lugar cuando vayamos a nuestro devocional, a nuestro momento de oración, hoy traigo 2 preguntas. La primera es: al acercarme a la Biblia, me quedo nada más con una primera lectura. Y haciendo un poco resumen de lo que hablé hoy, esa primera lectura es algo necesario, obviamente, pero es muy superficial. Es cuando nos sentamos en un estudio bíblico, en una lectura, en un devocional, y revisamos esos versículos y decimos: ok, ¿cómo me lo imagino? ¿Cómo me hace sentir? ¿Cómo habrá sido esto? Y se vale todo, cualquier especulación, todo se vale. Pero necesitamos ir más allá. Necesitamos ir a una segunda, tercera o más, si es necesario, para que nos quede claro el texto y encontrar la verdad de qué se trata y qué nos quiere decir Dios en esa lectura. Por eso esta primera pregunta es muy retadora. Es: cuando voy a la Biblia, ¿me quedo ahí nada más en lo superficial? ¿Mojo nada más las puntitas de los dedos ahí en el agua? ¿O me zambullo por completo? La segunda pregunta es: ¿creo y entiendo que por Cristo puedo vencer la tentación? El Espíritu Santo, dice la palabra, nos da dominio propio conforme vamos madurando como cristianos.
una de las manifestaciones del fruto del Espíritu conforme vamos creciendo en la fe. Y es algo que debemos cuestionarnos. Creo y entiendo que por Cristo puedo vencer la tentación. Aunque estos pasajes de hoy, en su versión súper resumida o en las versiones extendidas, nos llevan a pensar, ok, puedo vencer la tentación en Cristo, con el dominio propio que me da el Espíritu Santo. Y por eso cuando mi victoria la puedo contar a alguien muy contento, y decimos, ¿verdad? Se usa en el argot cristiano, soy victorioso en Cristo. Recordemos que nuestra victoria es de Cristo primero que todo. Se trata de Él, no se trata de mí. Y así llegamos al final de este devocional. Por supuesto, hay un par de versículos para que sigamos meditando durante la semana. Un toque más extenso de los que los tengo acostumbrados. Usualmente es 1 o 2 versículos de largo cada uno. Esta vez me interesó profundizar un poco más, entonces son un toque más extensos. El primero es Romanos 8, del 28 al 39. Y el otro es Santiago 4, del 7 al 10. Otra vez, muchas gracias por haberme acompañado, por sacar el rato para ver un devocional tan importante como el de la victoria, porque todos los días tenemos luchas, tenemos batallas contra nosotros mismos, contra el mundo, y solamente en Cristo podemos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y nuevas fuerzas para luchar cada día. Como favor, le pido que si considera que esto es un contenido que vale la pena, lo comparta en todos los grupos si es posible, para que más personas puedan aprender sobre esa victoria en Cristo a la cual tenemos acceso. Y la próxima semana voy a hablar de un tema interesante, que es el perdón. Así que no se lo pierdan y nos vemos. Chao.